Yo les voy a presentar lo que hemos hecho en el programa de biopsias de tiroides como un propósito de mejorar la calidad de estas biopsias. Y aquí hay que mencionar que así como hay muchísimas cosas definidas en el área de seno en control de calidad, definidas por el Colegio Americano de Radiología, en las biopsias de tiroides pues no hay nada totalmente establecido y escrito. Entonces, este es un trabajo interesante porque es un trabajo en construcción que yo creo que a nivel mundial existen las inquietudes de cómo mejorar y cómo implementar estos programas de alta calidad en biopsias de tiroides. La justificación para implementar un programa de alta calidad en biopsias de tiroides pues es básicamente realizar biopsias de forma segura, minimizando los riesgos de nuestros pacientes. Los riesgos que en biopsias de tiroides generalmente no son tan altos. Puede haber sangrado local, hematomas, a veces lesiones del nervio laríngeo en los nódulos que son muy posteriores y a veces episodios de alergia al látex o a los medicamentos que se utilizan, especialmente los medicamentos anestésicos. También debemos tratar de realizar biopsias que permitan un diagnóstico veraz y adecuado, que disminuyan las tasas de falsos positivos y falsos negativos. Realizar las biopsias en un tiempo oportuno para el paciente y ahí les voy a mostrar algunas estadísticas en otras latitudes. Y realizar biopsias que sean pertinentes y justificadas. Yo creo que esa es la justificación de tratar de desarrollar un programa de alta calidad en este tipo de biopsias. Pero esos objetivos no dependen únicamente del radiólogo y del departamento de imágenes. Tenemos que tener unos clínicos que hagan unas solicitudes de biopsias justificadas y pues para eso se han diseñado múltiples sistemas. Los más conocidos es el ATA y TIRADS, que lo que permiten o lo que pretenden es dar las recomendaciones de cuándo hacer seguimiento a los nódulos, cuándo hacerles biopsias. Hay unos que son más difundidos entre los clínicos, como el ATA, hay unos que son más difundidos entre los radiólogos, como el TIRADS. Ustedes tienen que ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta los citólogos y citopatólogos, porque ellos deben tener un entrenamiento y experiencia adecuada para el manejo de estas muestras. Y de ellos va a depender también en un gran porcentaje el número de muestras insuficientes. Hoy en día deben tener el entrenamiento en esta escala de valoración de las biopsias, que es la escala de Bethesda. ¿Cómo vamos a implementar estos programas de alta calidad? Lo primero es el adecuado entrenamiento de los profesionales involucrados en este proceso. Y aquí voy a hablar de los diferentes actores. Los radiólogos deben tener experiencia en ultrasonido de cuello y tiroides. Deben tener experiencia en la interpretación de los sistemas. Deben conocer el ATA o el TIRADS. Tienen que escogerlo con sus clínicos, cuál van a manejar en su hospital. Este es muy clínico, el ATA es muy de endocrinólogos, el TIRADS es muy de radiólogos, pero tienen que ver y con cuál se definen para trabajar en equipo. Tienen que tratar de estandarizar los informes con requisitos mínimos para la descripción de nódulos tiroideos y obviamente deben tener experiencia en la realización de biopsias de tiroides como el BACAF y el truco, que hay que ir ganándola en la medida que uno va haciendo las biopsias. Y aquí quiero mostrarles dos artículos que reflejan eso que les he dicho, que hay muchas cosas por hacer a nivel mundial. Este es un artículo publicado en el Journal de la Asociación de Radiología de Canadá en el año 2020. Y ellos miraron la calidad de los reportes del ultrasonido de tiroides. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos revisaron 291 nódulos que tenían biopsias previas y revisaron los reportes. Cogieron a 2 radiólogos para que vieran estos nódulos y los clasificaran según los criterios de la ATA y el TIRADS. El 9,3% de estos nódulos eran malignos y miraron la calidad de los reportes. Entonces, de los nódulos malignos, ningún reporte mencionó completamente las características de esos nódulos. La mitad de los reportes no mencionaron los descriptores básicos como la ecogenicidad, la forma, los márgenes, los focos ecogénicos.
Y en las descripciones del tamaño generalmente eran incompletas, incluyendo una o dos mediciones. Cuando los radiólogos reclasificaron los nódulos, estos dos radiólogos aparte, se vio que si se hubieran leído aplicando los criterios estrictos del TIRADS, se habrían disminuido hasta en un 55% las biopsias. Y siguiendo los criterios estrictos de la ATA, hasta en un 14% de las biopsias, sin que se hubieran perdido casos de malignidad. También este estudio mostró una variabilidad menor cuando se aplicaba el TIRADS en comparación con el ATA. Y este otro artículo que está publicado en el Journal del Colegio Americano de Radiología en el año 2018, en que miraron la calidad de los reportes de ultrasonido, cómo se mejoraron la calidad de esos reportes cuando se implementó la utilización del sistema TIRADS. El TIRADS, recuerden, tiene básicamente 5 categorías importantes en que se debe describir el tamaño, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos. Entonces ellos hicieron un estudio en 3 fases, pero lo más importante, lo más interesante es que en la fase 1, en que el radiólogo leía los nódulos tiroideos sin tener en cuenta un sistema previamente estandarizados, se veía que al hablar del tamaño del nódulo, hasta un 28% de los radiólogos no describían el tamaño del nódulo. Al hablar de la ecogenicidad, hasta un 41% no mencionaban la ecogenicidad de los nódulos. Al hablar de la forma, hasta el 71% de los radiólogos no describían la forma del nódulo. Al hablar de los márgenes, el 92% de los radiólogos no describía los márgenes. Y al hablar de los focos ecogénicos, el 86% no los describía. Estos cambios fueron, después de introducir el léxico del TIRADS y las categorías del TIRADS, mire el cambio tan dramático en la forma en que se mejoraron los reportes. Después de la introducción de este léxico y del TIRADS, la forma del nódulo se describió en todos los nódulos, en la ecogenicidad en todos los nódulos. O sea, fue dramático el impacto de pasar a una cantidad de nódulos en que no se describían las categorías o las características a una descripción completa de todos los nódulos. El segundo actor importante son las enfermeras. Nosotros en el hospital tenemos a las enfermeras para que hagan las entrevistas de los pacientes que son llevados a biopsia. En este se hace como un primer filtro en que se ve la pertinencia o no de la biopsia, se detectan comorbilidades o problemas que puedan contraindicar la biopsia y, como les dije, son un primer filtro. Siempre se revisan los casos en los cuales hay dudas de la pertinencia en conjunto con el radiólogo para poder definir la programación de las mismas. Ellas revisan los estudios previos y autorizan el procedimiento y tratan de obtener la programación en el menor tiempo posible. Tienen que llenar esto, que es un formato que es la historia clínica de los servicios ambulatorios de la clínica. Esta historia clínica aplica para todos los diferentes tipos de procedimientos ambulatorios, incluyendo las biopsias del departamento. No me voy a detener en esto, pero lo que quiero mostrarles es que es un formato bastante minucioso en donde hay la evaluación del riesgo de caídas, las escalas de dolor, en fin, todo esto es una papelería que hay que llenar en cada paciente que se le hacen estas biopsias y esto pues nos da una cantidad de filtros de seguridad que nos da mucha confiabilidad en el momento de atender estos pacientes. El tercer actor es la auxiliar de enfermería que está con uno. Ella es la encargada de trasladar el paciente a la sala de biopsia. Tiene que aplicar una escala de caídas para establecer el riesgo de caída del paciente. Alguna vez tuvimos un incidente en uno de nuestros centros y esto se volvió una de las políticas de seguridad de la institución, que es 0 caídas dentro del hospital en los pacientes hospitalizados o ambulatorios. Ellos verifican la firma del consentimiento informado, verifican los elementos necesarios para la realización de la biopsia y
el acompañamiento que le dan a nuestros pacientes ayuda a que se tranquilicen un poquito y a darles la mayor comodidad y tranquilidad posible. También es muy importante que estas auxiliares verifiquen la adecuada identificación de las muestras y el envío a las muestras al servicio de patología. Nosotros antes les entregábamos las muestras a nuestros pacientes, ahora hacemos un proceso interno. Alguna vez me acuerdo que una señora se fue al laboratorio a entregar las muestras y pasó un niño corriendo y le tumbó todas las muestras y se perdió esa biopsia. Eso fue uno de los detonantes que nos hizo necesario que el manejo de las biopsias fuera interno. Nosotros manejamos eso internamente. Es muy importante la identificación completa de las muestras y la identificación y la lateralidad de las muestras donde se envían las muestras. Esta es la escala del riesgo de caídas que ellos tienen que ir llenando en el computador. No me voy a detener en eso, pero muestra la minuciosidad con la que hay que hacer estos procedimientos. Y tienen que aplicar este otro formato que es la lista de chequeo de procedimientos invasivos fuera de quirófanos. Esto aplica para múltiples procedimientos en la clínica. Hay una lista de chequeo con el paciente despierto, una lista de chequeo cuando el paciente uno lo va a marcar o lo va a puncionar, una lista de chequeo cuando ha terminado el procedimiento o cuando vaya a empezar el procedimiento y cuando lo ha terminado. Todas estas casillas toca llenarlas y toca ir haciéndolo para en el momento en que ya estamos listos para hacer la biopsia, hacer la pausa de seguridad, que también es un filtro muy importante que nos da mucha tranquilidad cuando vamos a hacer estos procedimientos. Y aquí pues, esto todo lo desarrolló una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, porque hasta las laminillas hay que marcarlas con las iniciales del paciente. Entonces, es un proceso de identificación minucioso. Este paciente le hicimos 3 biopsias de 3 sitios distintos de ganglios, pero están rotulados ganglio supraclavicular derecho, izquierdo. Cada laminilla está marcada con las iniciales del paciente y se hace un conteo de cada lámina. Y aquí les quiero mostrar unas aves muy diferentes que hay en la sabana de Bogotá, un colibrí, coruscans, un águila pescadora con esas garras tan tremendas. Y aquí, ¿por qué muestro eso? Primero, para hacer una pausa y que se alcance y nos sincronicemos en la transmisión. Y segundo, porque quiero mostrarles que hay muchos diferentes esquemas en los cuales han tratado de abordar este problema. Y les voy a mostrar solamente 4 por tiempo, pero reflejan la complejidad de esta situación y todo lo que han hecho los diferentes sitios. Este es un estudio publicado en Radiology en el año 2015, es un artículo de origen canadiense, y ellos tenían en Canadá un problema con los tiempos de realización de biopsias, tenían unos tiempos muy prolongados. Entonces ellos crearon lo que se llama un especialista de biopsias de tiroides. ¿Y quién es ese especialista? Era un tecnólogo de ecografía al que lo entrenaban para que hiciera las biopsias. Espero que esta charla no la estén escuchando los directivos de las EPS porque les estamos dando malas ideas. Pero resulta que ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Al entrenar los tecnólogos, redujeron los tiempos de espera de 80,7 días, que era lo que se demoraba en realizar una biopsia a un paciente en Canadá, a 28 días. Si yo le digo aquí a nuestras directivas que estamos a 28 días de espera en biopsias de tiroides, creo que nos botan al otro día. Aquí tenemos una lista de espera de creo que máximo 3 o 4 días. Y las muestras adecuadas eran del 74,6 antes de de introducir este programa y la subieron al 78%. O sea que el 22% de las muestras eran insuficientes, lo cual para nuestros estándares nos parece terrible. Si el 22% de las biopsias son insuficientes, por favor no se hagan las biopsias en Canadá. Vénganse para acá. Ya les voy a mostrar por qué. Y este es otro artículo en que ellos miraron otra estrategia que hicieron en otro hospital. Este es un artículo publicado en AJR en el año 2017.
Y ellos lo que hicieron fue crear un centro de biopsias de tiroides. Un nombre muy rimbombante, pero ellos básicamente lo que hicieron fue dedicar a un radiólogo y a un tecnólogo con un equipo en una sala y hacer las biopsias ese día. Todos los pacientes iban uno detrás de otro. Antes lo que hacían era que intercalaban los pacientes, había pacientes de una cosa y metían las biopsias en eso. Tal vez lo hacemos aquí. Aquí hacemos las dos cosas. Aquí hemos hecho jornadas de biopsias en un día de muchos pacientes. Eso fue lo que ellos hicieron. Y ellos vieron cómo se desempeñaban 3 radiólogos. Los resultados de ese programa fueron buenos. Lo que mostró fue que cuando no se tenía el centro de biopsias, el número de muestras insuficientes era el 15%. Cuando hicieron el programa de biopsias, que es un ecógrafo con una persona haciendo biopsias todo el día, no es nada más, bajaron casi a la mitad con el 8,5%. O sea, eso les funcionó claramente. Miremos qué pasó con los radiólogos. Los radiólogos, con números, como les voy a mostrar ahora también, había un radiólogo que antes del programa tenía un 25% de biopsias insuficientes. Después del programa, ese radiólogo bajó al 6,9%. O sea, tuvo una marcada mejoría en la realización de sus biopsias. Hubo otro que mejoró un poco, del 10,8 al 8,7, y hubo un tercero que era del 10,3 al 10,6. O sea, básicamente no cambió. Pero el mensaje importante de este artículo, me parece, es que hay la capacidad de mejorar. Este radiólogo que tenía una de cada 4 biopsias era insuficiente, mejoró y ahora es solamente el 7%. Entonces, eso fue el impacto de implementar un centro de biopsias. Y esto es cómo era la variación del número de biopsias insuficientes y después cuando se implementó el programa, que se volvió un programa, una cosa mucho más homogénea, menos variable a lo largo del tiempo. Este es otro problema y es las muestras insuficientes. ¿Qué hacemos con las muestras insuficientes? Y eso fue lo que trataron de abordar en este artículo que está publicado en AJR en 2018. Ellos revisaron 191 nódulos que fueron insuficientes, a los que les volvieron a hacer biopsias. De esas rebiopsias, el 10% de los casos, el 10,5% fueron malignas. Lo importante del artículo es esto, que si ellos aplicaban los criterios de la ATA, veían que los nódulos que tenían baja nivel de sospecha o muy bajo nivel de sospecha, en la rebiopsia todos seguían siendo benignos. Pero cuando había nódulos que tenían un nivel de sospecha intermedia o alta, el 10% eran malignos en intermedia y de alta sospecha el 46% seguían siendo malignos. La conclusión es que si tenemos biopsias insuficientes no hay que estresarnos tanto. Aproximadamente el 10% de esos nódulos pueden ser malignos, pero si las categorizamos y las ponemos en los grupos de ATA, realmente nos debemos preocupar solamente si tienen características de sospecha intermedia o alta. De lo contrario, la mayoría de esos rebiopsias van a ser normales. Y otro artículo interesante es este que está publicado en el Journal Europeo de Tiroides del año 2019, en que se compara el número de pases de la aguja en la calidad del espécimen citopatológico, cuando en el sitio donde se hace la biopsia no hay un patólogo revisando la citología. Ahí hago un paréntesis, nosotros siempre hacemos las biopsias sin el patólogo presente. En algún momento lo tratamos de hacer, pero la disponibilidad de tiempo de los patólogos es muy limitada, entonces en el hospital hacemos las biopsias sin el patólogo en el salón, en el sitio de la biopsia. Entonces miren esto que son unas cifras interesantes. Si ustedes hicieran una sola biopsia, un solo pase de la aguja fina en un nódulo, hasta el 24% de las biopsias son insuficientes, que es una cifra altísima. Esto es
equivalente a lo que están haciendo en Canadá. Probablemente allá los tecnólogos solo hacen una biopsia, una solo pase de la aguja. Y eso se mantiene si analizamos las biopsias individualmente. Ellos analizaron las biopsias individualmente. Otra biopsia, el 17% de insuficiente. Otra biopsia, 22% de insuficiente. En otra, el 28%. Pero si ustedes juntan esas biopsias y en vez de ser uno, ponen dos pases, del 24% se pasa al 12%. Si juntan tres biopsias, pasa al 9,9% de muestras insuficientes. Y si combinan 4 biopsias, 8,3%. Entonces, el mensaje clarísimo de este artículo es que hagan varias biopsias. Ellos recomiendan al menos 4 biopsias. Yo creo que va a depender del nódulo, va a depender de la tolerancia que esté presentando el paciente. Si hay un paciente que le está doliendo mucho la biopsia, pues ustedes no van a poder hacer muchas biopsias. Pero si hay un paciente que está tolerando muy bien el procedimiento, pues dejen la timidez, háganle unas mínimo 4 o 5 muestras y yo creo que con eso van a disminuir sustancialmente el número de biopsias innecesarias. Tengo aquí un problema con el mouse. Ya, eso, gracias. Ahora les quiero mostrar las estadísticas que hemos tenido en el departamento. Estas estadísticas tienen el mérito que son hechas manualmente. Y eso es una cosa que hay que evolucionar. Creo que hay que implementar eso dentro de los sistemas PACS. Con los informes estructurados, eso se puede hacer de forma automática. Pero actualmente es manual. Eso es uno de nuestros planes de mejoramiento con el doctor Romero y con el servicio de sistemas del departamento. Esto es para mostrarles el número de biopsias que se hicieron con el código tiroides. El código tiroides abarca biopsias de tiroides, biopsias de ganglios y biopsias de glándulas salivares. En el año 2019 se realizaron 670 biopsias. En el año 2020 se realizaron 422 biopsias. Y aquí claramente se ve el impacto que tuvo la pandemia y los cierres y los que hubo en la ciudad. En abril solamente hicimos 7 biopsias cuando normalmente se hacían un promedio de 66, 70 biopsias mensuales. Pero gracias a Dios y a las estrategias que implementó el doctor Romero y la dirección del hospital, pues se pudo ir recuperando progresivamente ese volumen y mire que en noviembre hicimos creo que una biopsia más de lo que se había hecho el año anterior. Pero digamos que el impacto no fue tan terrible como pudo haber sido de no tomar todas esas medidas. Una de las medidas fue tratar de generar un sitio que fuera como un santuario para que los pacientes sintieran que allá no se atendían pacientes COVID, que fue el Centro de Imágenes de la Mujer, que fue un centro ambulatorio con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, si discriminamos esas 422 biopsias, vemos que 299 eran biopsias de tiroides, 102 eran de ganglios y 21 biopsias eran de glándulas salivares. Y si discriminamos las biopsias de tiroides, el 79% de las biopsias se realizaron con aguja fina. Y aquí hago un paréntesis también, aguja fina, en lo que más se utiliza en el departamento son agujas 22 y 25. Y biopsias Trucut se realizaron 90, el 21%. Estas biopsias Trucut, en general en cuello, se utiliza aguja calibre 20 o aguja calibre 18. Cuando hay un conglomerado ganglionar muy grande, de pronto uno se mete con una aguja 16, pero en general son 18-20. Y es una de las indicaciones donde más usamos aguja Trucut, es en las biopsias de ganglio, las biopsias de glándulas salivares y en las rebiopsias de los nódulos tiroideos. Hay unos indicadores que es la tasa de cáncer esperado. En enero a diciembre de 2020, la tasa de cáncer esperado fue del 27%. Fueron 80 biopsias que cayeron en la categoría Bethesda 5 y 6 de 299, más del 27%. Los valores reportados en la literatura oscilan entre el 14 y el 20%.
nosotros somos un centro de referencia de patología maligna de tiroides. Hay un grupo de cirujanos expertos y aparte de medicina nuclear y de radiología, pues hacen que nos lleguen muchos pacientes. Tenemos ese indicador del 27% de positividad en cáncer de tiroides en biopsias. Y este que es un indicador muy importante, que es las biopsias no diagnósticas, que caen dentro de la categoría Bethesda 1. Tuvimos 33 biopsias no diagnósticas de solamente la parte de tiroides, de 299 biopsias de tiroides, que corresponde a un 11%. Los valores reportados en la literatura son de menos del 10%. Aquí vuelvo y digo, no hay unos estándares tan definidos como los tiene el Colegio Americano de Radiología en la parte de biopsias de seno. Creo que este número se puede optimizar. Creo que el 28% en Canadá es una exageración. Creo que allá definitivamente deben volver a poner a hacer los radiólogos las biopsias. Nada de tecnólogos. Y hay que hacer el análisis de esas Bethesda 1, porque fueron no diagnósticas. Las causas más comunes, esta que es un nódulo quístico. Si ustedes aspiran un nódulo quístico, el patólogo le llega un líquido que es acelular y el patólogo no puede decir nada. Dice, aquí hay un contenido acelular, Bethesda 1. Entonces, esta estrictamente no es un problema de la técnica de la biopsia en sí, sino de la característica del nódulo. Es imposible tener un diagnóstico distinto a un Bethesda 1 en una lesión quística. Ahora, hay nódulos que son densamente calcificados, que son una piedra, y meterles la aguja o obtener una muestra de eso es muy difícil. Y a veces nos mandan ese tipo de nódulos por el miedo a los carcinomas medulares o a los carcinomas papilares. También es frecuente que tengamos problemas en esos nódulos. Los nódulos muy vascularizados, es muy común que salgan unas muestras muy hemorrágicas. Ahí la recomendación es tratar de utilizar la aguja más delgada, una aguja 25 o 27, hacer múltiples biopsias. En estos nódulos ahí sí que es mejor uno pecar por exceso. Y obviamente los nódulos de menos de 1 centímetro de diámetro también son una dificultad técnica, especialmente esos nódulos muy pequeños. A veces también puede haber problemas en la forma en que se fijan estos extendidos. Y esto que es lo que creo que es un punto importante de esta presentación es que uno puede hacer el análisis de cómo se desempeñan los radiólogos en estos sistemas. Nosotros vemos que aquí en la fundación hay hasta 12 radiólogos que hacen biopsias de tiroides, unos en un grupo que hacen más que los otros. Y vemos que hay una variabilidad individual importante. Hay algunas personas que hacen muchas biopsias, pero tienen una tasa de muestras insuficientes muy altas. Hay otras personas que hacen una cantidad moderada de biopsias, pero tienen unas tasas buenas. Y definitivamente esto lo que refleja es que hay una heterogeneidad grande en la forma en que se realizan las biopsias. Y creo que es importante que de pronto uno, al hacer la retroalimentación, mire qué es lo que puede estar pasando. ¿Será que está utilizando esta persona unas agujas inadecuadas? ¿Será que está obteniendo menos muestras? ¿Será que, no sé, y creo que es importante que uno sea consciente que todo eso puede cambiar, como lo mostró el artículo que les mostré inicialmente del Centro de Biopsias de Tiroides. Entonces, creo que es importante que haya una retroalimentación y el mensaje aquí importante es que afortunadamente aquí nosotros lo tenemos. Aquí nos pueden decir, usted hizo tantas biopsias, tantas fueron positivas y su porcentaje de muestras insuficientes fueron estas. Creo que es una situación de privilegio porque tenemos esa retroalimentación. Creo que hay muchas personas que están trabajando en sus consultorios o están trabajando en múltiples sitios en que hacer esta retroalimentación es más difícil, pero trátenla de hacer porque eso es lo que les está dando la retroalimentación de decir, oiga, estoy haciendo bien las biopsias, estoy haciéndolas, todos mis casos son positivos o en dónde me estoy equivocando. Creo que eso es una actitud madura que hay que tratar de
de fortalecer y favorecer. Las complicaciones. En enero a diciembre de todas estas biopsias no tuvimos complicaciones que se definen como los pacientes que presentan hematomas que requieran manejo médico o hospitalización. Lo esperado es el menos del 1%, nosotros no tuvimos complicaciones mayores. Y otro índice que nos interesa es el de las biopsias canceladas por radiólogo, porque esto también muestra varias cosas. Esto muestra que de pronto la entrevista y el filtro de la entrevista a veces no funciona completamente. Una biopsia cancelada es una pérdida de tiempo y es una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo para el paciente, una pérdida de tiempo para el radiólogo. Le estamos quitando el espacio a otras personas que están necesitando esas biopsias. Y estos son 6 radiólogos y el porcentaje de biopsias canceladas a lo largo del año 2019. Entonces miren que también ahí hay mucha heterogeneidad. Hay unos que no cancelan nada, hay otros que cancelan más. Aquí estamos hablando de más o menos, este cancela más o menos como el 20%, el 18%. Estamos hablando que este cancela como el 1%. Ahí yo creo que también hay una oportunidad de mejora. Hay una oportunidad de mejora en el filtro de la entrevista. Hay una oportunidad de mejora en la unificación de los criterios que vamos a utilizar para decir si un nódulo es o no justificable realizar la biopsia. Entonces, como mensajes finales para recordar y reflexionar, porque esto tiene mucho de reflexión, es que es ideal implementar procedimientos que aseguren alta calidad en el entrenamiento de la realización de estos estudios de ultrasonido tiroideo, en la aplicación de los sistemas ATA y TIRADS. Creo que muchas personas creen que los están implementando bien y a veces es mejor tenerlos ahí a la mano y seguir todos los pasos, y creo que eso nos ayudaría a mejorar la calidad de los reportes. Creo que el segundo punto es mejorar la calidad de los informes del ultrasonido. Creo que debe haber, si hay un nódulo que ustedes consideren que deben biopsiar o que se debe seguir, ese nódulo, por favor, descríbanle las categorías mínimas que se utilizan en el TIRADS. Describan la cogenicidad, la forma, el tamaño, los contornos y si hay o no calcificaciones. No son muchas cosas. Obviamente, si hay un nódulo hay un paciente que tiene 20 nódulos, eso se vuelve tedioso y fastidioso y también al clínico lo aburre. Pero por eso digo, si hay un nódulo dominante o un nódulo sospechoso de malignidad que ustedes van a mandar biopsiar, tómense el tiempo y háganlo con todo el detalle, que es lo que nos va a permitir después hacer esa biopsia y hacer el ejercicio de buena forma. Creo que los informes estructurados hay que imponerlos, porque con herramientas de inteligencia artificial, esto que les he mostrado, que se ha recogido manualmente, sería una cosa que se puede hacer mucho más ágil y mucho más eficientemente. Es necesario evaluar el desempeño individual de las personas que realicen estas biopsias. Hay que tratar de recibir esa retroalimentación con madurez y con la mente abierta para implementar los cambios que sean necesarios para optimizar el rendimiento de la biopsia. Y creo que es importante que haya un entrenamiento permanente de los clínicos en los criterios que justifiquen la realización de biopsias, y eso creo que se logra en las juntas interdisciplinarias, que creo que es otro punto que es importante fortalecer para disminuir el número de biopsias innecesarias, disminuir las cancelaciones de las biopsias por solicitudes injustificadas. Muchas gracias y eso era lo que tenía para mostrarles.